No hay nada más saludable que un buen jugo de naranja recién exprimido en la mañana, lleno de vitaminas y minerales, un par de hielos y un buen amanecer, ¿no es así? Por lo menos esto es lo que se nos ha enseñado desde que somos niños, nuestros abuelos lo tomaban, nuestros padres lo toman, se promociona por todas partes, y lo ofrecen en cafés como opción de bebida saludable para acompañar tu croissant de mantequilla. A fin de cuentas, ¿cómo es posible que algo natural pueda hacernos daño? Tomar jugo de naranja o mandarina en las mañanas es un concepto tan cotidiano, que no nos atrevemos a cuestionar si es saludable o no. En este corto documental descubrirás toda la verdad detrás del consumo de jugos naturales y artificiales. Quédate hasta el final para descubrir cuándo es bueno beberlos, cuándo no, bajo qué condiciones y cantidades. Pondremos a prueba la realidad que conoces sobre este tema. Si estabas esperando este video, seguro viste nuestro video sobre la Coca-Cola, en donde mencionamos que cada lata de 350 mililitros de Coca-Cola original contiene 39 gramos de azúcar. Resulta que un vaso de 350 mililitros recién exprimido de jugo de naranja, sin adicionarle azúcar, contiene 31 gramos de azúcar. ¿Escuchaste bien? La naranja tiene azúcar, incluso aún sin adicionarle azúcar de mesa. Siendo así, en términos de calorías, es casi lo mismo tomar una lata de Coca-Cola original en la mañana, que beber un vaso de jugo de naranja, y como aprendiste en nuestro documental sobre la Coca-Cola, espero que esto ya no sea algo que acostumbres a hacer. Si no has visto ese documental, puedes encontrarlo en la esquina superior de este video. Hablaremos a profundidad sobre la relación de los jugos naturales con tu salud más adelante. Primero hablemos sobre cómo te lavaron el cerebro, para que pienses que los jugos son buenos para tu salud. Sé que es una noticia dura, pero es una noticia real. Viajemos por un momento a la revolución industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A pesar de los avances tecnológicos, las cifras de desnutrición estaban por las nubes. La mortalidad infantil aumentaba cada vez más, el tifus, la tuberculosis y el cólera eran enfermedades comunes, presentes en cada esquina. No obstante, fue otra enfermedad la que se utilizó como arma publicitaria para impulsar el consumo de jugo natural, el escorbuto. El escorbuto era una enfermedad extremadamente común en esta época, también conocido como la enfermedad por deficiencia extrema de vitamina C. Algunos signos de escorbuto se presentan en las personas que durante más de 4 semanas tienen niveles extremadamente bajos de vitamina C en su organismo. No obstante, los síntomas más severos tardan hasta 3 meses en aparecer. La vitamina C es esencial para la formación de colágeno, utilizado por nuestro organismo para proporcionar estructura y estabilidad al tejido conectivo. Se ve involucrada en el proceso de absorción de hierro, reparación de heridas, creación de neurotransmisores, y tiene efectos antioxidantes. Algunos de los síntomas más severos del escorbuto son la anemia, hematomas en la piel, hinchazón en las articulaciones, dolor de pecho y dificultad para respirar, ictericia, sangrado de la conjuntiva ocular, convulsiones, delirium, fallo multiorgánico y coma, entre otros. En 1747, James Lind, hijo de un mercader de Edimburgo y miembro de la Marina Real de Escocia, decidió realizar un ensayo clínico en 12 marinos que sufrían de escorbuto. Lind dividió a los marinos en 6 pares, tratando con diferentes brebajes a cada par, uno de ellos recibiendo como tratamiento 2 naranjas y un limón cada día. Tras 2 semanas de tratamiento, este par ayudó a tratar a los otros 5 pares. Se habían curado de su escorbuto. El gobierno escocés tardó 42 años en reconocer este descubrimiento, siendo apenas hasta ese momento que decidió dar jugo de limón a todos los marineros que embarcaban en misiones. Sin embargo, el genio del marketing del siglo XX, Claude C. Hopkins, aprovechó el descubrimiento de James Lind para explotar en crecimiento una industria. Por más extraño que parezca, antes del siglo XX las personas no tomaban jugo de naranja. Como cualquier otra fruta, la naranja se comía. Esto cambió en 1916, cuando Hopkins decidió publicar este anuncio. Aprovechó las recomendaciones de salud de la época para vender el jugo de naranja como un elixir todopoderoso, que servía para combatir la gripe común, la neumonía, pero sobre todo el escorbuto. ¿Pero por qué promocionarlo en forma de jugo, cuando simplemente podría promover el consumo de naranjas? La respuesta es simple: las personas solían comer solo media naranja durante el día, y no se hacía con frecuencia regular de manera diaria. Al promover el jugo como un elixir sanador,
Las personas debían exprimir entre 2 a 3 naranjas para un vaso de jugo, por lo que vendería más naranjas. Además, si se promocionaba como el mejor acompañamiento para el desayuno, la naranja comenzaría a ser consumida de manera diaria. No es sorpresa que se triplicara el consumo de naranjas en la población americana desde ese momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, se daba jugo de naranja embotellado a los soldados para combatir el escorbuto. Las ventas estaban por las nubes. Después de esto, varias compañías americanas aprovecharon la oportunidad para vender jugo de naranja embotellado al público general. El resto es historia. El jugo de naranja embotellado está en todas las tiendas del mundo, y el jugo de naranja natural en todas las mesas al desayunar. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿verdaderamente es saludable el jugo de naranja a pesar de lo que afirman sus anuncios de 1916? La respuesta está en el azúcar. Primero haremos un resumen sobre por qué el azúcar le hace daño a tu cuerpo. Si quieres abordar el tema completo, asegúrate de ver nuestro corto documental sobre el azúcar en la esquina superior derecha. Existen diferentes tipos de azúcar, entre ellos encontramos a la glucosa, el azúcar que tiene nuestra sangre y que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía, se encuentra también en frutas y la miel. La fructosa, el azúcar que se encuentra en las frutas, sacarosa, el azúcar de mesa, lactosa, el azúcar de los lácteos. El índice glicémico es la capacidad que tiene un compuesto para elevar la glucosa en nuestra sangre. Entre mayor sea el índice glicémico de un compuesto, más dañino es para el cuerpo. Abusar del consumo de azúcar y carbohidratos tiene efectos negativos en el largo plazo sobre nuestro cuerpo, llevándonos a desarrollar obesidad, enfermedad cardiovascular, aumentar nuestro riesgo de presentar cáncer y desarrollar diabetes tipo 2, entre otras enfermedades. La fructosa es un tipo de azúcar con un índice glucémico bajo, sin embargo debe ser transformada en glucosa por el hígado. Altas cantidades de fructosa pueden llegar a ser tóxicas para el hígado. Al igual que los otros tipos de azúcar, puede aumentar la resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de presentar todas las condiciones que mencionamos anteriormente. Se ha visto incluso que la falta de saciedad tras su consumo puede aumentar el riesgo de presentar obesidad. Es por lo anterior que así parezca paradójico, consumir jugo de naranja de forma regular es peor para la salud que no consumirlo. Como mencionamos al inicio del video, entre glucosa y fructosa, hay casi 31 gramos de azúcar en un vaso de jugo de naranja y aproximadamente 124 calorías. La Asociación Americana del Corazón recomienda un máximo de 24 gramos de azúcar al día, y con tu jugo de naranja ya cumpliste el límite en las primeras horas de la mañana. Esto quiere decir que cualquier tipo de carbohidrato extra que ingieras está haciendo daño a tu cuerpo. Cualquier pan, arepa, tortilla, postre, chocolate, cucharada de azúcar o fruta que ingieras después de esto ya está sobre el límite diario recomendado. Comparemos el azúcar presente en los jugos de frutas con el azúcar presente en otros alimentos, para ofrecerte un punto claro de comparación. Este ejemplo continúa con diferentes alimentos: 3 tajadas de pan, 2 bolas de helado, 1 tajada de torta, 100 gramos de arroz y 200 gramos de papa. Hasta ahora solo hemos hablado de jugo de naranja recién exprimido. Lo anterior solo empeora si agregas azúcar de mesa a tu jugo, y es todavía peor si el jugo lo consumes embotellado. Independientemente de si es un jugo natural embotellado o agua dulce con sabor artificial a naranja, estas bebidas contienen usualmente azúcar añadida, edulcorantes artificiales, colorantes y preservantes. El jugo de naranja tropicana es el más vendido en Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis sobre este. Este jugo tiene 39 gramos de carbohidratos. Contiene además edulcorantes artificiales como el acesulfame, el cual ya sabemos que es cancerígeno como vimos en nuestro documental sobre la Coca-Cola. Los jugos embotellados no son más que azúcar líquida con endulzantes, colorantes artificiales y preservantes. Son peores para tu salud que el jugo de naranja natural recién exprimido. Durante los años se ha debatido si el jugo de naranja es bueno o no para la salud y teóricamente, si una persona no consumiera más carbohidratos en un día, podría llegar a ser saludable el jugo de naranja natural, ya que está repleto de vitaminas y minerales. Sería más saludable aún si no se le quitara la fibra. Lo que pasa es que primero, el jugo en la mañana no es el único carbohidrato que consumirás en el día. Y lo segundo, es que toda la fibra se queda en el exprimidor. Cuando una persona come una naranja, come con ella el jugo que contiene la fruta y su fibra.
La fibra hace que la absorción del azúcar que contiene la fruta ocurra de forma más lenta y paulatina. Cuando se deja la fibra en el exprimidor, los beneficios que tiene ésta se pierden completamente, y el pico de incremento en la glucemia ocurre de forma súbita, lo cual es malo en el largo plazo para el metabolismo. Consumir fibra tiene múltiples beneficios, normaliza las deposiciones y ayuda a mantener la salud intestinal. Una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar hemorroides y enfermedad diverticular. Los estudios también han encontrado que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Ayuda a lograr un peso saludable, ya que los alimentos con alto contenido de fibra tienden a llenar más que los alimentos con bajo contenido de fibra, por lo que es probable que comas menos y te mantengas satisfecho por más tiempo. Este estudio analizó los datos que proporcionaron 40.074 personas, desde 1999 hasta el 2014. En ese periodo de tiempo se documentaron 4.904 muertes. Aquellas personas que consumían por lo menos 250 gramos de jugo de fruta natural diario presentaron 30% mayor riesgo de morir que aquellos que no consumen jugo de fruta natural. Aumentó también el riesgo de muerte cardiovascular en 49% respectivamente. A pesar de todo lo anterior, comer frutas y verduras sí es saludable. Está bien comer porciones moderadas de fruta, lo importante es no abusar de su cantidad, y mucho menos solo usarlas para hacer jugo. Ahora, es diferente cuando hablamos del jugo de vegetales, el famoso jugo verde. Los vegetales son más bajos en carbohidratos que las frutas, y suelen contener vitaminas y minerales que no se encuentran con tanta frecuencia en ellas. Beber estos jugos sí es saludable, e incluso se recomienda. Si quieres un video hablando sobre el jugo verde y sus múltiples beneficios para la salud, haznoslo saber en la sección de comentarios. Al llegar a 1000 comentarios trabajaremos en su producción. Si bien hasta ahora hemos hecho énfasis en el jugo de naranja, la información que presentamos en este documental es relevante para todos los jugos de fruta. Si definitivamente el jugo de fruta natural hace parte de tu vida y no quieres dejarlo, puedes seguir las siguientes reglas y su efecto negativo reducirá considerablemente. Exprime solo una fruta, puede que obtengas una baja cantidad de jugo, pero esta es la cantidad de jugo que deberías consumir. Si quieres más volumen y beneficios adicionales, no exprimas el jugo. Hazlo en la licuadora con la fruta entera sin cáscara, de esta forma tu bebida tendrá más fibra y la mayoría de los beneficios de la fruta entera. Si te parece que el volumen de jugo que obtienes es muy poco, puedes añadirle agua. No endulces tu jugo con azúcar adicionada, ni edulcorantes, ni utilices miel o panela. A pesar de ser naturales, la miel y la panela son azúcar, tienen carbohidratos con índices glucémicos elevados, y pueden llegar a tener los mismos efectos negativos del azúcar de mesa normal. Esta es otra verdad dura, pero es una verdad. Si quieres un video sobre por qué no es saludable consumir miel o panela, aun siendo dulces naturales, cuéntanos en la sección de comentarios. En este punto debes estar pensando que consumir todo es malo, más aún si has visto nuestros videos anteriores. Pero no es así. Nuestro objetivo es simplemente exponer malos hábitos que consideras normales y saludables por diferentes motivos. ¿Te gustaría que hiciéramos un video sobre la dieta perfecta? Ya sabes qué hacer. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.